Pues hoy tengo conmigo a Dani Benavides, es colaborador de Real Madrid Televisión, con el que voy a hablar de la comunicación de Real Madrid y bueno, pues que es el tema que más reprochamos a Florentino Pérez los que nos consideramos florentinistas convencidos, pero que, ya digo, consideramos que tiene ahí pues un lunar sobre el que intentaremos poner un poco de luz o cuando menos dar nuestras versiones, la de Dani y la mía, sobre el por qué sucede pues esta mala comunicación. Vamos a ello. Es un placer contar con Dani Benavides. ¿Qué tal? Bienvenido, Dani. ¿Cómo estamos? Hola Javier, un gusto que me hayas hecho un hueco en tu canal. Pues ya tenía ganas, hace mucho de que vinieras, bueno, para hablarnos de todos. Con Dani se puede hablar, lo estábamos hablando hace un ratito, se puede hablar de muchísimas cosas, porque bueno, abarca tantísimos campos y con tanto conocimiento que bueno, hoy nos vamos a centrar en uno. Vamos a intentar luego a ver si podemos tratar un tema más, pero primero, antes de nada, la gente te conoce, la mayoría de las personas cuando te vean tu rostro, pues te reconocerán de tu paso por Real Madrid Televisión. Fuiste 4 años pues comentarista de retransmisiones deportivas, de debates, bueno, entrevistas también, pero ahora estás trabajando en la universidad. Tú eres filólogo, eres doctor en literatura española, ¿no? ¿Y qué tal? Pues la verdad que disfruto de festivos, tengo los fines de semana libres y estoy un poco desconectado del deporte, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo llegué al periodismo por pura vocación pueril. Desde los 6 años Ujú, tenía claro que algún día quería dedicarme al ejercicio profesional relacionado con los deportes, que era lo que me ujú, fascinaba. Y bueno, en su momento fue abrupto de tener que abandonarlo. Hice radio, hice tele, hice prensa escrita, incluso hasta fundé una revista. Y he de reconocer que, bueno, que estoy como bastante aliviado de ese virus, ¿no?, que tenemos los periodistas en su momento, y a día de hoy no ujú, tengo especial añoranza, ¿no? Lo veo con orgullo. O sea, siento que siempre tuve como una autoexigencia, que traté de aportar en todos los medios ujú, en los que tuve, que siempre me caractericé por ser muy apasionado, ¿no?, en el ejercicio de mis funciones, ujú, pero hoy en día pues no hago lo más mínimo por tratar de ujú. retomar esa senda, ¿no? No lo Ya, echo ya. especialmente de menos. Es una página pasada, por lo que entiendo ya, pero lo dices con, bueno, porque la vida te ha llevado por estos cauces y tú te dejas llevar, o lo dices con cierta desengaño. Del mundo del periodismo hablo, ¿eh? Sí, hay una parte de desengaño o de decepción, ¿no? Es decir, Mm, no me siento inferior a otros comunicadores o a otros periodistas, y creo que el periodismo hoy en día se rige por, eh, sí, por relaciones, ¿no? Por estar en contacto, tener buena relación, o por estar un poco apadrinado, pues, por aquellos periodistas que tengan influencia o que puedan determinar si una persona es válida o no es válida, ¿no? Pienso que el el aporte de conocimiento, el aporte cualitativo, pues, es algo que en sí no tiene como una especial trascendencia, y sí lo tiene, pues, que, bueno, que haya un periodista influyente que verdaderamente quiera que tú estés trabajando o que estés cerca de él, ¿no? Pienso que es una pena, ¿no? Es una lástima, porque en mm, realidad se reduce algo muy estrechamente, ¿no? Yo pienso, ¿no?, que hace 10 o 12 años, pues si alguien tenía como capacidad o tenía nivel, pues podía decir, bueno, pues con el tiempo me irán descubriendo y podré tener mi sitio, ¿no? Pero desgraciadamente no es así. Si alguien me preguntara qué tiene que hacer para triunfar en el periodismo, pues le diría que trate de acercarse a alguien que tenga influencia, aunque la manera de aproximarte no sea muy ortodoxa, es decir, no sea mm, acreditando unas competencias periodísticas, sino puede que sea, pues,
ayudándole con la intendencia o con tareas domésticas o convirtiéndose en su gestor de patrimonio, ¿no? Pues creo que así es más fácil hoy en día llegar a un nivel de periodismo, ¿no? Porque también creo que es muy importante que nuestra audiencia tenga claro que a día de hoy ser un colaborador externo de Real Madrid Televisión no necesariamente es un destino ubérrimo o idóneo. Es decir, uno puede que sea un colaborador externo de Real Madrid Televisión y que esté sumido en la más absoluta precariedad. Hablo de Real Madrid Televisión porque es lo último que Sí, sí, conocí, sí, ¿no? sí. Pero podría ser cualquier otro medio que tenga un valor como muy rimbombante, ¿no? Es decir, pues puede que alguien esté en la cadena COPE hoy como colaborador externo y que verdaderamente tenga unos ingresos o una situación contractual especialmente triste, ¿no? Por eso quiero dejar bien claro, ¿no? Hoy en día vivir del Mm, periodismo es para muy pocos elegidos y mm, esos elegidos no necesariamente son seleccionados por valores profesionales. mm. Ya, ya. Queda claro lo del amiguismo, ¿no? Lo de que no se, bueno, se tiene en valor, pues eso, las capacidades de conocimiento, comunicativas y tal. Pero una vez me hiciste un comentario en privado, que no desvelo nada, nada importante, ¿eh? Me dijiste, si te quieres dedicar al periodismo, intenta no difundir o proclamar o evidenciar mucho tu madridismo. Eso viene quizá de algo que en lo que luego nos detendremos, ¿no? Viene quizá motivado por el hecho que la política de comunicación del Real Madrid es un tanto singular o un tanto impactante para el que no la conozca de primera mano. Pero es cierto, ¿no? Pongo un nombre encima de la mesa, es decir, un madridista yo creo que es reconocido por parte de todos, como es el caso de Jesús Alcaide. Es decir, Jesús Alcaide es un gran madridista, aparte de una gran persona, y bueno, y una persona que obviamente fue madridista en un momento convulso, cuando había pocos madridistas reconocidos, ¿no? En la Mm, prensa, como es en la etapa de Ramón Calderón. Es decir, si mañana, por lo que fuera, ¿no? Se clausurara Real Madrid Televisión, es decir, ¿qué propuestas recibiría Jesús Alcaide dentro del mundo de los medios? Es decir, un madridista reconocido, apasionado, que verdaderamente ha visto muchísimo fútbol y mm, que se expresa con contundencia y que defiende al Real Madrid como un abanderado, ¿no? De lo que es, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidades tiene Jesús Alcaide? Si alguien mm. interpreta ese mismo rol desde el otro bando, desde el bando del antimadridismo, pues seguro que tendría muchas más oportunidades de que hiciera gracia a Manolo Lama, por ejemplo, de que pudiera formar parte de alguno de los programas nocturnos que hay de debate. Es decir, yo creo que el propio Jesús Alcaide, al que le tengo mucho aprecio de mi etapa en Real Madrid Televisión, es consciente de que después de Real Madrid Televisión no hay nada. Ya. No, no, te doy fe porque yo en su día, bueno, formé parte de hace ya años de un medio de comunicación por internet, bueno, que además fue importante, se hizo importante en el mundo del fútbol en España y tenían una directriz tal cual, que a mí me sorprendía mucho y era que, y la gente le sorprenderá, pero a todos podían decir la adscripción deportiva, su adscripción deportiva, todos y era un equipo amplio, menos los que éramos de Real Madrid que no lo podíamos decir. Y cuando a veces lo he contado en privado, la gente me ha dicho, bueno, pues qué mal, ¿por qué lo aceptabas? Y yo siempre les contesto, es que tenían razón, porque cuando yo salí del armario, digamos, de mi armario madridista, la que me cayó fue, dije, mira, tenían razón, tenían razón. Ahora entiendo por qué. Sí. De- Entonces, Te voy a contar una anécdota breve y luego te pondré sí, otro ejemplo dentro sí. de lo que es el imaginario Real Madrid Televisión, que yo creo que es como muy reconocido. Una Mm, anécdota es que después de mi etapa en Real Madrid Televisión pude, bueno, volver a las retransmisiones durante un tiempo en Telemadrid, donde se comportaron conmigo de manera excepcional, tuvieron como muchísima calidez, ¿no? Y durante un tiempo incluso ingresé en la universidad y lo compaginaba ujú, con ujú, Telemadrid, ¿no? Y ahí pude realizar, bueno, retransmisiones que para mí eran muy gratificantes. Por ejemplo, aquel partido que recordará a todo madridista, ¿no? Del Real Madrid Castilla con Vinicius en el Cerro del Espino ante el Atlético de Madrid B, donde hay un central del Atlético de Madrid B, que es Tachi, que muerde, ¿no? A a la verdad. Vinicius sin que eso suponga su expulsión. Pues
he de recordar que a Telemadrid, al que entonces era como sigue siendo, el director de Telemadrid, le llegaban presiones de periodistas que trataban como de mutilarme, ¿no? De que verdaderamente me cambiaran, y lo que utilizaban como para menoscabarme o para rebajar mi valía, es que está muy marcado, es que ha estado en Real Madrid Televisión, ¿no? Ujú, Y era como el argumento que se utilizaba como para que no se contara conmigo, ¿no? ujú. Como decir, no, si Sí, sí, alguien ha sí, sí, estado sí, en sí, Real sí. Madrid Televisión y se ha manifestado como madridista, no tiene la capacidad o la habilidad de participar en retransmisiones. Cuando dices, no lo sé, ¿no? Yo creo que tristemente se ha generalizado mucho lo que es el periodismo de camiseta, ¿no? Es decir, no pasa nada, es decir, yo puedo ser del Real Madrid y puedo ver un Claro, partido del Barcelona con máxima asepsia y realizar unos comentarios, decir, pues mira qué bien lo está haciendo Valde o mira por qué supuesto, claro, mal es lo una hace cuestión el otro de, sí, jugador. sí, Es es una decir, cuestión de honestidad, no de, por supuesto, es que es tratar como tontos a los tuyos, que algunos lo hacen, ¿eh? Y los sí, tratan como tontos, pero vamos, yo no, de hecho, bueno, vamos a entrar, no vamos a entrar todavía, haremos entrada, pero recientemente en la Madrid Televisión ha habido un periodista que ha sido apartado pues por hacer eso, por decir lo que veía, decir, el equipo está jugando mal y este hombre está apartado, lo cual es vergonzoso, vergonzoso. esa es la realidad, ¿no? Yo he de reconocer Mm, que en la época, bueno, yo siempre he sido como muy cuidadoso con el lenguaje. Yo tenía ujú, como la capacidad de decir, bueno, pues el Real Madrid no está bien y sabía expresarlo de una manera que no resultara lacerante o que no generara como mucho impacto. Es decir, de mí ujú, nunca existió como ninguna queja, pero sí es cierto que, bueno, yo he presenciado, ¿no?, en alguna retransmisión, ¿no?, como a un narrador pues se le chillaba por el pinganillo porque había dicho que el disparo del jugador del Real Madrid había salido muy desviado, ¿no? Decían, no, es que un disparo de un jugador del Real Madrid no se puede decir que sale muy desviado. O sea, hay que utilizar otra forma, otra perífrasis, ¿no? Eso era como Más, el... me hace gracia porque es que eso contrasta con la misma esencia de Real Madrid, que además que es la afición más crítica bueno, ese criticismo, esa exigencia tan elevada es la que al final ha consumado lo que es la realidad de este club. Entonces, me hace gracia que lo que, lo que se pretenda es lo contrario, ¿no? No sé, es muy Sí, curioso. era la época de Real Madrid en abierto, que yo creo que Sí. lejos de lo que Mm, esperábamos, ¿no? Y me incluyo muchos madridistas, pues fue una manera de perder una gran oportunidad y de empequeñecer mucho más lo que era el ujú, canal, por mucho que tenga más alcance, yo creo que se empequeñeció y sobre todo, bueno, en esa etapa pues asumió las riendas, ¿no?, el director de comunicación y bueno, colocó a personas de su confianza en el canal pues para tratar de implantar su línea, mm, ¿no? La vida que hoy tiene un periodista del Real Madrid es de tal precariedad, de tal inestabilidad, mm, que tengas que depender, entre comillas, y que con perdón, ¿no?, que se me entienda bien, mm. pero de las pocas colaboraciones de Real Madrid Televisión, es decir, No, no, evidentemente. Es un mal, yo creo que es un drama que vive el periodismo en general, como tú has comentado. De hecho, creo que Barcelona, el Barça TV, es un problema de externalización, como has comentado tú, y de la precariedad en, bueno, en lo que son los externos. Yo no sé ya si incluso ampliarlo a cualquier empresa. Los externos de cualquier empresa están muy maltratados, con excepciones, ¿vale? Supongo que hay sí. externos de élite, pero... Pero a lo que me quiero referir es que el Real Madrid como club sí tiene como la capacidad o el poder de a determinados perfiles de situarlos o colocarlos, es decir, como bueno, como en su momento es consabido, ¿no? Que se hizo con, por ejemplo, con Josep Pedrerol, tanto en su etapa breve en Televisión Española, como luego en Intereconomía, como posteriormente en A3 Media. Es decir, el Real Madrid sí tiene la influencia o el poder, ¿no? Que yo creo que es algo que muchas veces se le escapa a Twitter Madrid, desde hay cierta candidez, ¿no? Es que el Real Madrid no domina los medios, ¿no? El Real Madrid sí tiene la capacidad para abrir las puertas de determinados medios y No, totalmente, totalmente. para que determinados periodistas se ganen la vida y puedan tener ahí a su productora y puedan tener a sus Mm, colaboradores y demás. Lo que pasa es que el Real Madrid no lo hace con el Paul Tenorio de turno, o no lo iba a hacer conmigo. ya, O sea, pues vamos a entrar y con el mayor, a-
con el mayor respeto para Paul, porque lo estoy hablando precisamente No, porque no, no, por entiendo supuesto. Y un que saludo él a Paul, claro que sí, hombre, que no, no. entiendo que él debería, después de todo el servicio que presta al Real Madrid, es decir, que él debería tener otra entidad conociendo que su madridismo y su defensa del madridismo le cierran muchas puertas. Claro, claro, si lo dices al revés, tú lo entiendo como al revés, que está diciendo que está ahí cercado por esta situación, ¿no? Eh, Vamos a entrar a faena y te quería comentar, te había dicho que quería hablar contigo del tema de la comunicación de Real Madrid, que es algo que la gente habla desde, quizás desde la ignorancia, muchos no saben bien, porque es una situación realmente paradójica. El club va muy bien deportivamente, el club va muy bien económicamente, y de repente ves un área que la gente es que cualquiera, hasta los más, digamos, hasta el oficialismo más acérrimo, se sorprende, dice, pero aquí qué pasa, o sea, porque esto no se sostiene. Hay situaciones de contradicción, de absurdo incluso. Pero, y luego hay situaciones de contraste que no guardan equilibrio. Y entonces me gustaría explicarlo contigo, a ver si conseguimos explicar o desgranar, bueno, desde tu realidad que lo has conocido. Igual yo tengo otro prisma, porque, bueno, igual no, seguro que tengo otro prisma porque no he estado dentro, pero me gustaría hablar de ello. Entonces, vamos a ver, yo, en general, yo de la comunicación de la Madrid hay dos cosas, desde fuera. No he estado dentro, desde fuera. Una, es de perfil bajo, es radicalmente de perfil bajo, es lo que veo. Eh, y cuando digo radicalmente me refiero a que no quieren, cuanto menos dicen mejor, pero radicalmente, hasta el punto de que a veces callan y la gente dice, es que no defienden, es que no, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no dicen nada? Es que nunca dicen nada, no sabes si es porque prefieren hacer a sus anchas y no rendir cuentas, no lo sé. Pero es de muy perfil bajo, radical. Y dos, y esto ya sí es una conclusión mía, conclusión, ¿eh? Yo entiendo que la política de comunicación de Real Madrid no atiende solo a los intereses de Real Madrid, sino también a intereses ajenos. Eso es lo que veo. Yo creo que Entonces, dime, eh, dime. yo creo que lo has definido a la perfección. Es decir, para mí, aludimos a la política de comunicación del Real Madrid, pero no es algo que esté ordenado, no es algo que esté como vertebrado. Es decir, la política de comunicación del Real Madrid depende de alguien que es exógeno al Real Madrid y que es exógeno a su estructura y que tiene en el día infinidad de responsabilidades por el día a día de un trabajo exigente que le lleva a estar siempre pues en batallas con la audiencia y generando sinergias con poderes políticos y demás, ¿no? Que es un Perfecto. directivo Y de ese A3 alguien, Media, perdóname que te interrumpa, Dani, y ese alguien es Antonio García Ferreras, ¿no? perfecto. Es Vale. decir, la política de comunicación del Real Madrid depende de esta persona, Ujú, que obviamente pues tiene como se vuelca, ¿no? También con el presidente, tiene una afinidad ujú, especial desde hace muchos años. De hecho, ya os aporto pues algún detalle, es decir, cuando nace Real Madrid Televisión en abierto, Florentino Pérez, que fue el gran valedor de este canal, porque ni su socio, ni el socio del Real Madrid por aquel entonces, que no olvidemos que era Mediapro, ni José Ángel Sánchez, es decir, nadie creía en el canal, no interesaba especialmente en el canal, quien verdaderamente se movió, hizo todo lo posible, tuvo tentativas previas, incluso estuvo a punto de llegar a acuerdos con Intereconomía, luego consiguió que se le adjudicara una licencia en abierto, fue Florentino, es decir, Real Madrid Televisión está en abierto gracias a la confianza, la dedicación y las estrategias que ha tenido el presidente del Real Madrid para que esto sea así, es decir, que es una apuesta personal. Él estaba convencido de que con Real Madrid en abierto se iba a poder hacer frente a todo ese aparato propagandístico que genera siempre tanta controversia, que confunde muchas veces al madridista, que digamos que lo podemos englobar dentro de lo que son los medios convencionales. Pues cuando por fin va a llegar, yo estaba en ese momento súper ilusionado, ¿no? Todos pensamos que Real Madrid en abierto iba a traer muchos recursos, íbamos a tener mucho más alcance, íbamos a llegar a más madridistas, pues en realidad cuando llega ese momento el presidente decide, ¿no? Que quien es su asesor en muchos aspectos,
cuando prepara una asamblea de compromisarios, cuando prepara un discurso, cuando decide quién va a salir en rueda de prensa, cuando decide qué personas tienen que hablar, es decir, eso Florentino lo despacha con Antonio mm, García Ferreras, las decisiones mm, relevantes de la comunicación. Cuando va mm, a preparar una asamblea de compromisarios que tiene que elaborar un discurso importante o algo como era en su momento, pues el contar con la aprobación de los compromisarios de todo lo que tenía que ver con la reforma del estadio, solo prepara con Antonio García Ferreras. mm, Entonces, Florentino tenía tanto cariño y le daba tanta envergadura al proyecto de Real Madrid Televisión que lo que quiso es confiárselo a Antonio García Ferreras. ¿Cuál es la respuesta? Pues Antonio García Ferreras está muy bien en La Sexta y en la Tres Media, donde bueno, se ha hecho su lugar y se ha convertido un poco pues, en ese poder influyente en España, donde todos los políticos del signo que mm, sean, si no salgo con Ferreras no existo, ¿no? Entonces a él mm. le permite pues, lo ideal para un periodista, ¿no? Que todas las fuentes se peleen por estar en tu Mm. programa. Cabe decir, perdona, bueno, que Antonio fue director de comunicación de Real Madrid en una etapa pasada y que ahora el director de comunicación, pues yo no sé si lo nombró Antonio, pero tiene toda la pinta, ¿no? Bueno, la realidad es lo que apuntaba, es decir, que cuando sale Real Madrid en abierto, Florentino le encomienda la labor a Antonio García Ferreras, que eh, sobre el papel lo desestima, pero le dice que coloque sin duda a su persona de confianza, que es Antonio Galeano. Es decir, Antonio Ujú, Galeano fue compañero de universidad de Antonio García ujú, Ferreras. Eh, Ferreras debe ser el padrino de uno de sus hijos, es decir, tiene una relación ok, más allá del mm, bien y del mal. mm, Y digamos que Antonio Galeano siempre ha trabajado en los lugares donde ha estado Antonio García Ferreras. Fue director de deportes de ya La sé. Sexta, que no deja de ser algo Mm, paradójico, ¿no? Porque Antonio Galeano, pues más allá de un poco de fútbol, no tiene como ningún conocimiento mm, de otro deporte, ¿no? Pero ni siquiera de la sección de baloncesto del Real Madrid. Y ujú, lo digo luego que puedo aludir a los aspectos positivos ujú, que tiene el ujú. director de comunicación del Real Madrid, pero desde luego el conocimiento polideportivo no está entre Ya, ya. ellos. Y luego, pues empezó de forma baja, con ese perfil bajo, ¿no? Asistiendo a las tertulias de Real Madrid Televisión, venía desde Sevilla, cuando estaba como en Localia, también en Localia pues entró a través de Antonio García Ferreras, cuando era director de la SER, y, y bueno, y hubo un momento en el que Ribot, que hoy es representante, Mm, pues tuvo que salir, ¿no? de la comunicación del Real Madrid. Ribot también es pues, una persona, digamos, que se lleva muy bien con Antonio ujú, Galeano, también con Ferreras, y entonces pues dijo, pues para Ferreras lo mejor era tener a una persona que no iba a moverse, no iba a mover nada, no iba a hacer ujú, nada que no tuviera su consentimiento, ¿no? Porque lo que está claro es que Antonio García Ferreras quiere tener el control, ¿no? Que todo pase por él, que todo se ujú, le pregunte, que todo se espere a que él lo determine. Y es cierto que, bueno, Antonio Galeano no es de la confianza de Florentino, no sé si lo ha sido en algún momento, pero desde hace años que no lo es. En alguna ocasión incluso ha tratado de despedirlo, pero siempre en la última rampa pues lo frena, ¿no? Antonio García Ferreras y le dice que él, bueno, pues está dispuesto a llevarle la comunicación siempre que el director sea él, ¿no? Incluso doy un detalle, ¿no? Hay un momento en el que ya la decisión está tomada, hace muchos años, ¿no? Ahora sería totalmente inverosímil, y la persona que iba a reemplazar a Antonio Galeano era Eduardo Inda. Y de hecho, Eduardo Inda ya se había presentado incluso con algunas personas de comunicación, habían casi celebrado el nombramiento, ¿no? ujú, Pero en el último momento, pues eso no se produjo, ¿no? Es ujú, decir, que Antonio Galeano es un superviviente y luego tiene una gran, dos cualidades muy buenas, ¿no? Para ser un superviviente. Uno, esa representación del perfil bajo. Yo creo que dentro de la política de comunicación del Real Madrid es como su mejor exponente, es decir, no habrá redes sociales, no encontrarás fotos de él, no quiere figurar por ningún lado, es ujú, decir, es un perfil siempre que está como muy desaparecido. Y luego, bueno, pues siempre molesta en general un poco ujú, al presidente, está en su lugar, es ujú, decir, es una persona, bueno, un superviviente que tiene una inmunidad grande, ¿no? Hemos comprobado cómo ha habido como auténticas campañas en redes sociales pidiendo que hubiera otro director de comunicación, que no tuviera esa dejación de funciones, y es decir, yo sé que él es inmóvil, es decir, mm, digamos que Antonio Galeano permanecerá en su puesto ya, mientras esté Florentino Pérez y mientras exista ya. Antonio García Ferreras. Una cosa de las que más me
llaman la atención, lo he dicho muchas veces en podcasts que me han invitado, canales, es bueno, el contraste entre la dimensión que tiene el Real Madrid, la dimensión incluso que tienen el alcance que tienen sus redes sociales. El Real Madrid es la primera entidad deportiva del mundo. El alcance a nivel de aficionados, pero ya de mediático, que el que excede a los propios aficionados, el alcance mediático de Real Madrid es inigualable. Eso contrasta de forma radical con una televisión que tiene una audiencia que la supera un canal de teletienda. Yo siempre he dicho, eso solo es posible si uno no quiere ser grande. Es decir, no es posible que uno tenga una televisión de Real Madrid y tenga una dimensión tan pequeña. Bastaría, y ponía un ejemplo vamos, yo creo que es muy evidente. Real Madrid Televisión no tiene eh, cuentas de redes sociales, no tiene cuenta de Twitter, no tiene. Eso cualquiera que se lo cuentes, que se dedica a la comunicación, te dirá que es un disparate. Es decir, ¿cómo es posible que un club que tiene, no sé, cientos de millones de seguidores en redes sociales no ha utilizado ese potencial para potenciar su televisión? Ergo, si no lo hace es porque no quiere crecer, porque quiere ser pequeño. Eh, pero es que el presidente de Real Madrid no sale en Real Madrid Televisión, sale excepto para desear una feliz Navidad, pero no sale. Entonces, ¿a qué crees que obedece esa contención, ese intento de no convertir realmente esa idea primigenia de Florentino que comentabas tú, de hacer un medio que pudiera, pues, opacar a esas informaciones confusas que a veces confundían al madridismo? ¿Vale? ¿Por qué luego evolucionó todo hacia eso, hacia algo que no llamara mucho la atención, que fuera pequeñito y que no llegara a mucha gente? ¿Por qué? Bueno, Florentino Pérez, todas sus entrevistas en ese sentido tienen que contar con el visto bueno de Antonio García Ferreras, es decir, él confía ciegamente en lo que es su persona de confianza en comunicación y Antonio García Ferreras no va a tomar ninguna determinación que suponga un problema o una competencia añadida, ¿no? para Tres Media. Es decir, la prueba la tenemos en que ¿a quién ha concedido normalmente Florentino Pérez la primera entrevista cada vez que decidía realizar una ronda o una gira por los medios? Sí, sí. A De la Morena. A Ah, De la Morena. Es sí, sí. decir, en una época en la que De la Morena ya estaba en la más absoluta decadencia, es decir, que por audiencia no era algo que verdaderamente se justificara y tampoco resultaba plausible por impacto, es decir, el impacto lo tiene el hecho de que el presidente del Real Madrid hable, eso ya tiene impacto en sí mismo, lo tendría también en Real Madrid Televisión. Es decir, Claro. el transistor no aportaba nada adicional a Florentino Pérez para que se eligiera ese lugar como primera entrevista, pues constantemente tenía la primera entrevista. Es Oye, decir, chiringuito, luego. claro, y tampoco se lo granjeaban, porque recuerdo que estaba Edu Pidal siempre en rueda de prensa diciendo a Solari que si hacía el ridículo, que si daba vergüenza, que si no daba vergüenza. Es decir, y aún así le premiaban con la entrevista del presidente. Es decir, qué mejor hacerlo en Real Madrid Televisión. Pero dices, pero es que desde la salida en abierto, ¿no? Que se suponía que era Antonio Galeano quien tomaba las riendas de Real Madrid Televisión, Ujú. las decisiones eran rocambolescas. Yo cuando estaba ahí y de repente me encontraba a Miguelito, a Javier Herráez, em, es decir, bueno, a Látigo Serrano, que dices, bueno, es un madridista, pero claro, es una persona que generaba cierta división, ¿no? Dentro del madridismo, pues por sus comentarios, por su manera de ser. Es decir, y tú te encontrarás con aquello y digo, esto verdaderamente no sé si va a encajar bien, ¿no? En Claro. realidad, va a encajar bien a Edu Pidal, también llegó a Real Madrid Televisión, digo, no sé, son perfiles que luego van a estar en la rueda de prensa muchas veces impulsados, ¿no? Por los propios directores de sus programas, pues generando controversia, fricciones, molestando, generando problemas al entrenador y en cambio se les está recompensando, ¿no? Con Ujú. asistir a este programa
y con lo que decíamos, ¿no? Al principio de la entrevista, y a perfiles como el mío, ¿no? Por decir alguno, es decir, no se nos abren otras puertas de otros medios. Es decir, nosotros somos aquí incondicionales, hemos estado en la época, digamos, más baja de Real Madrid Televisión y demás, y cuando viene esta mm, época positiva, traen a las personas de medios convencionales que no van a defender el Madrid mejor que mm, tú, porque para empezar no lo hacen en sus mm, respectivos medios, sino que todo lo contrario, ¿no? Desde el principio en Real Madrid Televisión, los responsables de por aquel entonces tenían claro que el formato ideal era generar un programa a las 12 de la noche y que en ese programa pudieran congregarse leyendas del Real Madrid, tipo Roberto Carlos o figuras tipo Arbeloa. Es decir, consideraban que con ese programa se generaría pues, un impacto dentro del madridismo que podría volver a atraer, ¿no? A que las personas consumieran televisión por la noche. Claro, yo de lo que me enteraba, ¿no? Es que es algo que no era realizable o que no lo podían llevar a cabo porque no lo permitía Pedrerol, no lo permitía Pedrerol. Yo por aquel mm, entonces te puedes imaginar mi cara de estupefacción, que no lo permite Pedrerol. mm. Claro, para mí todo aquello era como muy raro, ¿no? En su momento cuando entré también me dijeron, no, bueno, es que ha llamado a Antonio, ¿quién es Antonio? No, ha llamado a Antonio García Ferreras, que a ver quién eras, que no te conocía. Que llama Antonio García Ferreras a Real Madrid Televisión para ver quién soy yo. Y dices, sí, claro, es que dice que no te conocía, ¿de dónde eras? ¿Y por qué está tan preocupado Real Madrid? ¿Por quién sale en Real Madrid Televisión Antonio García Ferreras? Claro, o sea, es un poco lo que te decía el otro día en privado, ¿no? Que cuando verdaderamente conoces esta política de comunicación así desde fuera, como tan rocambolesca, porque cuando se la confías al madridista de turno en una cena de Navidad no te puede creer, no da Ujú. crédito, pues tú te vas dando cuenta de que actuabas de la manera, bueno, totalmente equivocada, ¿no? Si verdaderamente te quieres ganar la vida dentro de los medios, ¿no? Es decir, pero sí que Pedrerol tenía vetado el programa de las 12 de la noche en Real Madrid Televisión y que, por supuesto, pues cada vez que habla de Florentino tiene que ir a un medio de A3 Media, ya si está retirado de La Morena, pues El a, chiringuito. tiene que ir al Chiringuito. Sí, sí, no, yo creo que ahí es cuando la gente, por eso te decía, abren los ojos cualquiera ya y dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué va Florentino, que es que te pega muy poco? Es decir, ¿por qué va Florentino a un programa como El Chiringuito, un hombre tan serio, tan formal? Y va a un programa, pues que es un talk show, a fin de cuentas, es un show. Entonces, bueno, de carácter deportivo, lo que quieras, pero con un tono de show. ¿Por qué va Florentino ahí? Que igual están haciendo eso, que salen las mamachicho por detrás. Entonces, no sabes muy bien cuál es la respuesta. Y claro, tú lo acabas de decir, esa relación que hay entre, bueno, claro, pues Ferreras es el directivo de la Sexta y, bueno, pues el chiringuito, de hecho, la creación del chiringuito fue esa. O sea, así es que se creó para eso. Lo que yo no entiendo es cómo Florentino puede llegar a acceder a esos niveles. Es que es lo que realmente eh, choca. Choca, bueno, pues por ejemplo, que haga la presentación de la Superliga ahí, pues es algo que ya tiene que es pasar varios límites, creo yo. Bueno, Florentino es muy inteligente, es una persona brillante y yo estoy de acuerdo, Mm. estoy totalmente seguro de que después de hacer esa presentación descolgaría el teléfono de Ferreras y le diría que menudo desatino. O sea que ha sido algo verdaderamente fuera Pero de... tanto confía en él o tan estrecha es la relación como para eso que acabas de describir, claro, estás en una hipótesis, no estás diciendo que haya pasado eso, pero para que tú puedas elucubrar eso, es decir, el hecho de que haga algo Florentino eh, a sabiendas de que eso es un desatino y luego pero acceda. Bueno, en algún momento ha tenido como alguna llamada, ¿no? De malestar, pues por ejemplo en la época en la que Real Madrid Televisión le pagaba 30 millones de euros a Mediapro y luego el partido del juvenil de la Youth League lo emitía Mediapro y no permitía Mm, que al mismo tiempo en multicanal el Dida lo emitiera Real Madrid Televisión. Es decir, que tú financiabas un canal para que adquiriera unos derechos que son interesantes para tu audiencia y luego no te permitían emitir el partido. Es decir, que ha habido alguna llamada de malestar y de sí. enojo a Florentino y la prueba está en que se cortó, ¿no? Esa conexión y se cortó esa vinculación Mm, con Mediapro que costó y mucho. Es costó. decir, porque cualquiera que tengáis un mínimo de fundamento sobre Florentino sois conscientes de que no es una persona que haya tenido buena relación con Roures, ¿no? Cuando se firmaba esas prórrogas y se permitía que Mediapro fuera la productora de Real Madrid Televisión en abierto es porque le asesoraban de esa manera, porque le venían a decir que era el único que tenía los medios y que era necesario que
eligieran y que adjudicaran un poco el proyecto a Mediapro, ¿no? Y a la larga se ha visto de que no era así. claro, Entonces ha habido también alguna llamada de malestar, porque al ver los índices de audiencia, Florentino es un ganador. Es decir, ¿cómo claro. va a sentirse conforme con esos índices de audiencia? Entonces, al final, ¿a quién llamaba? ¿Al director de comunicación? No, pues llamaba a Ferreras. ¿Y qué decía Ferreras? Échame la culpa a mí, que esto tiene que mejorar. Y bueno, se tomaron decisiones sobre la marcha, ¿no? Llegó un momento en el que todos esos periodistas que criticaban en sus medios, pues digamos que se restringió un poco el acceso, ¿no? Pero quien conoce a Florentino sabe que él ha llevado siempre como una política de comunicación propia. Florentino se ha reunido mucho con periodistas, es una persona que está siempre accesible a determinados periodistas, a responderles los WhatsApp, a responderles los mensajes. No, Eso no, sí, sí. muchas veces ha generado como el hecho de que hay periodistas que dicen, bueno, pues, ¿cuál es tu haber? Ah, pues Florentino Ah, me coge el teléfono, yo, es yo eso lo guay, entiendo, yo eso lo entiendo, porque Florentino sobre todo es un hombre de poder. brutal. Y entonces el poder el poder no atiende. Yo entiendo que luego nosotros cada uno tenemos nuestras visiones, tal. Claro, El poder no atiende a eso. El poder comulga con todos y se total. sienta en todas las mesas. Eso es No, así. y no estoy en desacuerdo, pero lo que quiero decir, Javier, es que lo que ha hecho Antonio García Ferreras es irle poco a poco disociando de periodistas, ¿no? Es decir, Vale, vale, vale. Ha que ido que es decir influyendo también en ese. sí, Bueno, el caso quizá más claro es el de MediaPro, porque MediaPro estuvo 18 años como productora de. O sea, Rouras fue el productor de Real Madrid Televisión durante 18 años. y no solo fue el productor, es decir, sino que, verdaderamente existía tal relación de Mm, afinidad, que es decir, que si Mediapro quería, meter en el canal mm, a alguien de su interés, lo metían. El que era el responsable de Real Madrid Televisión en términos de gestión y en términos económicos, nos mm, podemos imaginar los desfalcos que generaron, era un tal Mariano Rodríguez. Es decir, este Mariano Rodríguez era, digamos, uña y carne para Antonio Galeano. Es decir, se sentía muy cómodo, estaban como conchavados. mm, ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, si se despedía a Dani Asenjo, que era una persona muy clásica y muy querida en Real Madrid Televisión, aquel presentador de la fábrica, mm, pues se iba a pedir explicaciones a Mariano, decía, no, es que ha sido decisión de Antonio Galeano. Y se iba a preguntarle a Antonio Galeano, decía, no, es que ha sido decisión de Media, pero yo no tenía ya, nada que ver. Entonces es un poco ese perfil bajo de Galeano, el de tomar las ya, decisiones, pero ante los directivos, no, yo traté de salvarle, fue decisión de Mediapro. ya. Y Pero lo que queda claro, me refería más a que hay un momento en que, bueno, yo no sé si si es una casuística que está relacionada, pero al menos yo establezco la coincidencia de que Mediapro, Rouras y Ferreras tenían muy buena relación y acabaron rompiendo, acabaron, bueno, separándose bastante y fue en ese justo momento cuando Madrid rompe contractualmente con Mediapro. Entonces, hay un punto de inflexión, Javier, a colación sí, de lo que tú dices, que anticipa esa ruptura, que fue en el momento en el que Ana Pastor, la esposa de Antonio García sí. Ferreras, deja de trabajar para la productora de Roures, se Ujú. emancipa y crea su propia productora. Sí, Eso sí, sí, fue sí. como un año antes Sí, o algo sí, así sí, 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 sí. del momento de Sí, 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 renovación. fue un desencadenante, sí, sí. Sí, sí. Por eso digo que parece que de ahí a que yo dijera antes que la comunicación de Madrid estaba supeditada, como decías tú, a factores exógenos, porque hay elementos que son los que pues priorizan, yo no digo que marquen toda la línea, pero sí condicionan y mucho la política de comunicación de Real Madrid, muchísimo. Las Yo decisiones entiendo estratégicas y relevantes, desde luego. claro, claro. Es decir, luego Antonio García Ferreras no se va a meter en si aparece una pieza u otra en Real Madrid Televisión o si se elige un contertulio u otro. Es decir, pero cuando Evidentemente. tú verdaderamente tienes abortado todo el alcance y Ujú, tienes abortados todas las decisiones estratégicas y no va a salir un comunicado de defensa a ultranza de Vinicius, a no ser que verdaderamente te lo fuerce la situación porque esté en todos los medios a nivel internacional. Es decir, las decisiones que se pueden tomar las personas que trabajan en la comunicación del Real Madrid, donde hay personas buenas, sólidas, confiables, pero el poder que tienen es muy restringido.
para lo que tú mm, dices, para todo el todo. armamento que tienes es como dices, mira, tengo aquí los mayores cazas y los mayores tanques, pero lo que me permiten utilizar Mm. es el tirachinas. Sí. Pues es así. El caso de Vinicius ha sido casi la constatación, ¿no? De esta relación, porque hubo una tensión comunicativa, comunicacional, ¿no? Cuando se produjo la tensión entre Vinicius y el Chiringuito, y el Madrid tardó un siglo, o sea, todos los medios estaban hablando de ello, Vinicius ya había mandado su tweet, se había montado aquí habían hablado todo el mundo, había hablado Neymar, habían hablado toda la sección brasileña, Marino había abierto la boca, supongo porque estaban ahí en la cuerda floja, y claro, tenían a uno, al Checo en un lado y a los otros en otro. Decía, bueno, ¿qué hago? ¿No? Estaba bueno, entre dos aguas, ¿no? Y no sabía muy bien qué hacer y lo resolvieron de una forma muy tímida, muy tímida. Pero fíjate, eso es otra de las cuestiones cuando ves como antes hablabas de que habían colaboradores de en Real Madrid Televisión que no cuadraban por su perfil, porque eran gente que luego los veías fuera de Real Madrid Televisión siendo muy críticos con el propio Madrid. Fíjate, en el Chiringuito pasa un poco lo mismo. Es decir, en el Chiringuito han sido extremadamente críticos con Vinicius, o son extremadamente críticos con Vinicius. La campaña de Vinicius la inician ellos, pero es que con Zidane, no digamos, es que Zidane se va literalmente en su despedida, dice, me voy porque es que estoy harto de lo que me están haciendo por detrás con esta gente. O sea, y a Zidane en el Chiringuito, pues eso lo tenían machacado. Entonces, ¿cómo es posible? Es que yo digo, es algo que cuesta entender, porque yo le presupongo a Florentino, no es que le presupongo, que él sé que es un fanático de Real Madrid, y me cuesta mucho entender cómo no ve eso. Bueno, la verdad es lo que tú antes apuntabas, ¿no? Es decir, yo idealizo en muchos aspectos a Florentino, o sea, a mí me parece Ujú, como que es una persona brillantísima y su modelo de gestión del Real Madrid pues tardará muchísimos años en poder igualarse, pero es verdad lo que tú apuntabas, ¿no? Florentino tiene otra faz o tiene otra dedicación y para él como el prestigio es muy relevante, ¿no? El prestigio es como que le da mucha tranquilidad, mucha autoridad y obviamente, pues bueno, si Florentino tiene que decidir, ¿no? Si ujú, verdaderamente la política de comunicación tiene que blindar a Zidane o tiene que blindar a Vinicius o prefiere, ¿no? Que los ujú, resortes que él maneja de la comunicación se dediquen a blindarle a él y que él no aparezca en los pseudo programas de La Sexta o que no aparezca en el diario de escolar, por ejemplo. ujú. Lo digo porque serían como 2 lugares típicos, ¿no? Por su perfil, ¿no? Donde entiendo, ¿no? Que habría Pero como puede casi llegar a ser que él entienda que realmente la comunicación, que, que es una posibilidad, al menos, el hecho de establecer ese tipo de comunicación en ocasiones bueno, con miembros tan destacados como el propio entrenador. Es decir, que yo me voy a comunicar con el entrenador. Imagínate que el Madrid pues, no está regulín, o sea, con Zidane no está de acuerdo con algunas cosas y bueno, pues le voy a dar manga ancha a estos en las críticas porque es una forma pues eso, de enviar mensajes. yo no sé si es tanto una forma de enviar mensajes, pero está claro, ¿no? Que Florentino, como cualquier aficionado, pues acabará el partido y hará en un momento determinado pues un comentario sobre el entrenador, ¿no? Pero yo creo que ahí reside muchas veces la grandeza de un periodista. Es decir, cuando tú tienes una relación con una persona de relevancia como Florentino Pérez y cualquiera con un mínimo de visión sobre el panorama mediático es capaz de saber con qué periodistas trata Florentino Pérez y Ujú, tú publicas algo yendo, por ejemplo, a Real Madrid Televisión, es decir, estando en un medio, tú publicas, estando en Real Madrid Televisión al mismo tiempo, tú ujú. publicas en tu medio, en tu periódico, algunas frases especialmente hirientes acerca de Zidane. Le estás haciendo un flaco favor a Florentino. O sea, dices, Claro, claro, es que yo es lo que no entiendo, como no entiende, es una pena. Es decir, claro, estás haciendo que toda la grandeza que tiene Florentino se rebaje por culpa claro. de tu vanidad o por culpa de tu protagonismo. Es decir, yo no pienso que Florentino es solo promueva, pero lo que sí está claro es que después de que se producen esa redacción de textos o Ujú. esas comunicaciones,
sí es lo que apuntaba Zidane, es decir, no se hace nada, No, claro, claro. No, no se esto, hace esto de nada. Zidane no lo decía tanto por el chiringuito, me refería, porque bueno, pasa que lo he enlazado, pero no iba por el chiringuito, bueno, aunque en el chiringuito lo maltratasen comunicacionalmente. Me refería más a lo a lo de Bustos en el Mundo, que fue el que publicó que, bueno, que la cabeza de Zidane pues que iba a ser expulsado del club, que iba a ser Sí, o no, no sé si fue eh, Bustos o Jaime Rodríguez también del Mundo, sí, pero no sé si fue Bustos o Jaime Rodríguez, pero bueno, fue en El Mundo cuando donde se sí. publicó la información esta de que Zidane sería despedido en caso de que fuese eliminado de la primera fase de la Champions League. Y a veces lo he hablado con personas que están ahí en el entorno y digo, pues esto es... y aún me dicen, pero hombre, es que siempre ha sido así, ¿no? O sea, como diciendo, esta es la relación normal, Yo creo, tradicional, la de mandar yo, mensajes así por la prensa, de como pierdas yo, esto, te caes. Hombre, yo creo que los periodistas antes tenían como algo más de... eh, no se basaban únicamente en poder tener trato con un presidente, es decir, no era ese como su ujú, principal valor o su, sí, el principal registro de su trabajo. Entonces yo pienso que antes los periodistas, por lo que yo he visto y a los que yo he ido conociendo, decían, ujú, vales más por lo que callas que por lo que dices. Y eso era cierto, es decir, representaban ese valor, pero hoy están ávidos de comunicarlo y pienso como que al club no le importa. Es decir, no le importa que estén todo el día criticando a Zidane o que en un momento determinado hayan estado todo el día criticando a Ancelotti o que hayan estado criticando a Vinicius, porque está mal realizar la comparativa, pero la podemos hacer. Es decir, ¿qué ocurre si verdaderamente los periodistas que han sido injustamente para mí, pero que han podido mantener esas críticas sistemáticas hacia Florentino? Es decir, tendrían esa impunidad o esas posibilidades, mucho menos, ¿no? Es decir, mucho ujú, menos. Es decir, por lo menos la puerta de Real Madrid Televisión la tendrían cerrada al día siguiente, pero para siempre. ujú, No recibirían entrevistas del Real Madrid jamás, ujú. como es lógico y como es natural, ¿no? Pero dices, esa política que sí se puede implementar verdaderamente cuando, para mí, son injustos con el presidente, ¿por qué no se puede implementar si están siendo injustos con tu entrenador? Es decir, proteger a tu entrenador es fundamental, ¿no? Es decir, luego el Madrid tiene tanta grandeza que pese a que no se le proteja, podemos seguir ganando todos los éxitos del mundo, ¿no? Es decir, pero proteger a tu entrenador, proteger a Gareth Bale, proteger a Solari en su momento, es decir, para mí eso tiene una importancia capital y o el que asesora a Florentino no le da relevancia porque parece, pues, bueno, que le viene bien, ¿no? Que decir, bueno, pero es que, no sé, me da audiencia poner la figura de Zidane en entredicho y demás. Pues bueno, perfecto, tú estás en tu derecho a hacerlo y nosotros como institución estaremos en nuestro derecho de no concederte la primicia de la entrevista de Florentino. No, yo creo que lo hace bien, desde luego, a Florentino. Este sistema, llamémosle, comunicacional que hay instaurado desde hace tiempo, está claro que él no lo ve o que igual hay otras prebendas. Y me refiero, a ver, que quiero decir que hay otras prebendas en el sentido de que una vez me dijeron, eh, a raíz de una... ¿Qué fue? Creo que fue aquello que pasó en Vigo, de la cubierta, que el alcalde hizo unas declaraciones muy, pues muy, bueno, agresivas o en contra del Real Madrid, acusando al Real Madrid, y el Madrid no contestó. Y la gente decía, bueno, pero ¿por qué el Madrid no responde? Que esto es un alcalde de una gran capital española que está metiéndose con el club. ¿Por qué no dicen tampoco nada aquí? Es que es radical. Y alguien me dijo una vez, mira, Florentino es el presidente de la mayor institución deportiva del mundo, Real Madrid. Pero Florentino también es el presidente o el empresario más importante que hay en España y es bueno, el presidente de la mayor constructora del mundo. Y hay cosas que no puede decir, aunque sea perjudicial para Real Madrid, porque claro, sí, él está al mando del Madrid, pero también está al mando pues, de una conglomerado y de unas responsabilidades que son descomunales. Dije, bueno, pero eso no está bien, ¿no? Y me dijo, bien, pero es que o te lo quedas el pack o no. Yo me lo quedo. Yo te lo digo, yo me lo quedo. Pero claro, cuando ves
estas fallas, ¿no? Que es que, vale, no son lo sustancial, pero al final de cuentas todos queremos ganar la Champions, todos queremos que nuestro equipo, nuestro club esté económicamente pues, fuerte, como está, pero cuando ves estas cosas, no puedes evitar hacer el gesto. Y sé que igual, entiendo que cuando hay una política de comunicación de perfil bajo, es un poco para proteger la imagen de Florentino, y que el que lo hace un poco no pensando en el Real Madrid, que lo hace pensando en Florentino, como hombre que va más allá de Real Madrid. Y digo, por un lado lo entiendo y sé que tengo que quedarme el pack entero o no, pero por otro lado, pues no puedes evitar decir, por Dios, ¿me entiendes? Yo estoy totalmente seguro de que Florentino hace sus balances, tiene que realizar unos balances de equilibrios muy finos y que hay una serie de intereses que se entreveran y se entrecruzan. Y yo lo tengo claro, ¿no? Que al final Florentino tiene que sopesar y tiene que decir, bueno, pues me interesa, ¿no? Seguir estando un poco más cerca de A3 Media, pues porque me permiten tenerme alejado de lugares, como tú decías, en los que verdaderamente pues no quiero estar, ¿no? O sea, no quiero estar pues en el diario o no quiero estar en determinados lugares, ¿no? Y bueno, y es verdad, ¿no? Que aunque pueda estar en público o pueda estar en temas ahí como de errores, bueno, yo creo que eso es algo que ha unido y ha hilvanado a todo el madridismo. Es decir, todo el madridismo es consciente que allá donde esté Roures y donde esté Tebas, pues no va a estar nada satisfactorio para el Madrid. Y bueno, yo creo que él hace sus equilibrios y en ocasiones traga con cuestiones que el florentino cerebral, estratégico y racional, brillante, pues no Sí, casaría. seguro que hay una dualidad, ¿no? Entre los dos, un ángel y un demonio que se van hablando y se van diciendo. Porque ya digo, no es muy normal que tengas 18 años a Rouras en tu productora y que luego salgas y digas que su productora está manipulando las repeticiones de las jugadas. Es decir, pues, a ver, que es el que te Algunos, está llevando la tele. Es decir, no tiene mucho sentido. No, Bueno, y no. a mí cuando me apuntan dices, bueno, ¿qué es lo que ocurrió para que salieras de Real Madrid Televisión? Y digo, pues básicamente pues que levante la mano para denunciar las cosas que hacía Mediapro que eran totalmente perjudiciales para el Real Madrid y que querían precisamente pues utilizar, ¿no? A los que éramos los incondicionales, a esos 6 idealistas que estábamos ahí dedicados en cuerpo y alma como colaboradores externos de Real Madrid Televisión, pues queríamos estar dedicados a ello, ¿no? Si uno preguntara, ¿no? A las personas de la época de Real Madrid Televisión, por ejemplo, a David Álvarez, ¿qué recuerdo tienes de Dani Benavides? Pues jamás Mm, pues un problema, siempre estuvo dispuesto, abrió su casa a todas mm, las cámaras habidas y por haber sin pedir absolutamente nada, o sea, postergaba sus vacaciones lo que hiciera falta pues para cubrir el mínimo amistoso y obviamente lo hacía como cualquier otro madridista, mm. como tú lo hubieras hecho Javier, es decir, lo hacías por apasionamiento y por convicción. Pero obviamente uno cuando se aleja y cuando ve todo en perspectiva y cuando ve, por ejemplo, la situación actual de David Álvarez, pues dice, "Uf, es que yo ahí he vivido cosas Mm, lamentables, ¿no? En el momento en el que empezaste a denunciar a Mediapro ya no valías para, o sea, ya. pasaste de ser el comentarista de todas las Champions, de la Champions eh, de, de Lisboa y demás, que ya tenías que cubrir alevines. Bueno, Dani, pues ya vamos a pararlo aquí porque ya llevamos casi una hora. Se ha pasado rapidísimo. Y nada, que no sé si habrá quedado al menos. Repetiremos, ¿no? Sí, Repetiremos. sí, repetiremos. Pero no sé Hablando si ha quedado bien de el básquet, retrato eh, de la comunicación como pretendía, pero al menos habrán quedado la gente con algunas pinceladas, algunas pistas de por qué suceden las cosas. sí, Y cosas interesantes que te llevan como a reflexionar, mm, básicamente. Y nada, Javier, lo que tengo mm. que también que decir es que, bueno, que me has convocado para hablar de la comunicación, ¿no? Que a veces alguno dice, es que buscas todo el rato hablar. No, digo, es que me suelen como convocar para hablar de la comunicación No, del no, Real Madrid. sí, sí, ha sido así, ha sido así. Yo, yo puedo estar Ujú, encantado de que un día me digas, ujú. oye, Dani, vamos a hablar del Madrid de los 80 de básquet. O sea, Pero te prometo que te llamaré para otras cosas. eh,
exacto. Podemos hablar del básquet de los 80 o de los 90, que Por sabes que cierto, eso mira, controlo. no me voy, ahora iba a acabar ya, pero no vamos a acabar. Mm, Uno de los, pues que si no lo digo, además me van a matar, y con toda razón. Uno de los ejemplos de comunicación bochornosa Lo del ASO. de Real Madrid de Real Madrid Televisión, no, de Real Madrid, perdón, quiero dejar una cosa, ahora vuelvo a lo del ASO, pero eh, todo lo que estamos diciendo aquí creo que es compartido contigo. En nada es en contra de los profesionales de Real Madrid Televisión. Es decir, cuando estamos hablando, no estamos menoscabando para nada a los profesionales que parecen, vamos, tengo amigos, son maravillosos y no tienen nada que ver, ¿eh? No estamos haciendo de menos a los profesionales de la cadena. Pero Además, lo que iba, todo lo contrario, ¿no? Casi mi única sí, 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 reivindicación sí, es sí. que cuando verdaderamente tú tienes una red de colaboradores que te son fieles, que te van a defender el Ujú, mensaje ujú. allá donde estén, quizá es más pertinente que les Apostar puedas por eso, hacer sí, sí, hueco sí. en el Claro. chiringuito de turno. Pero a lo que iba, la comunicación, no ya el hecho en sí, que también, pero yo no voy a entrar en eso, que no, no daría para un programa. La comunicación de la despedida de Lasso es algo vergonzante, pero una mácula en la historia de la comunicación de Real Madrid. Es decir, no puede ser que una persona que es una leyenda, es que yo decía que tenía que tener la misma despedida que tuvo Casemiro, la misma. Y que una persona es que no tuvo ni comunicado propio, que es que lo pusieron al final del de Chus Mateo, dijeron, bueno, y de paso comunicamos que hemos despedido, bueno, que despedimos a Lasso, le deseamos lo mejor, pero ni siquiera tuvo comunicado propio, fue un auténtico bochorno. Bueno, y ahí que lo has puesto como en contraste, ¿no? Y dentro de que para ti sería de paridad, ¿no? Que hubiera estado con Casemiro. Es decir, a Casemiro sí que se le podría reprochar que el club contaba con él. Es decir, el club contaba con él dentro de su Ujú. planificación. Es decir, y luego se encontró con la situación de que tenía como, cuando ya no tenía como margen, ¿no? Tenía que perder a Casemiro porque le vino con esa propuesta. Es decir, un Casemiro que antes hemos aludido a él, es representado por Ribot, ¿no? Es decir, no sé cómo mantendrá las relaciones con el club, pero Mm, eso a una persona tan brillante como Florentino lo normal es que se la hagas una vez y nada más. Pero es decir, que dices, incluso Casemiro, podría existir por parte del presidente algún tipo de molestia, ¿no? Y aún así estuvo totalmente a la altura y como tú dices, se le hizo una despedida en toda regla. Y la de Lasso debería haber sido igual y, por supuesto, no haber transmitido, ¿no? Lo que decíamos, no haber utilizado de altavoz la prensa para trasladar ninguna versión que pudiera ir en contra de Lasso. exacto, exacto. Aunque fuera Bueno, real, es decir, aunque Lasso se hubiera equivocado, es decir, pero es tal su grandeza que tú tienes que estar a la altura de esa. exacto, yo ya no quiero entrar en quién tenía razón, quién no, que tengo mi Exacto. opinión, pero es cómo se transmitió todo. Eso no puede ser. Es que, digo, la leyenda peor despedida de la historia. Es que dices, pero ¿cómo puedes hacer esa Y, despedida? y luego lo que tú dices, es decir, ahí sí que es la política de comunicación basada en la filtración, porque es lo que tú dices. Si verdaderamente el club no quiere que eso se publique, te lo podrán publicar un día, pero no lo van a volver a publicar. Verdaderamente lo que el club quiere silenciar tiene el poder para hacerlo, porque Claro, un medio, y menos deportivo, no tiene cabida en el panorama mediático sin el Real Madrid. exacto, exacto. Bueno, ahora sí, Dani, que muchas gracias, Es un que te volveré placer. a llamar otro día Y y perdona, que, Javier, por mi ampulosidad, ¿no? A veces me quedo en el detalle, en la anécdota. Tú eres como nada, mucho más estructurado y organizado, pero bueno, no me te lo creas, perdonas no te para dar creas. diversidad a tu canal. Venga, muchas gracias, Dani. Un abrazo. Un abrazo. Es un tomas o lo dejas. Yo lo tomo, y sobradamente. Pero no por ello conviene callar lo que te parece que no está bien.